Súper bienvenida a este nuevo vídeo en el que hoy vamos a hablar de 9 cosas que me hubiera encantado que me dijeran antes de empezar a correr, sobre todo para olvidarme de problemas de empezar y soltarlo de frustraciones, agobios, autoexigencias y demás, así que espero que te ayude un montón. La primera de todas, sin duda, sin lugar a dudas, el bucle de empezar, dejarlo, lesionarme, volver a empezar, etcétera, ¿no? Al final es una transición por la que todas en algún momento vamos a pasar, empezamos súper motivadas, vemos alguna carrera por la calle, nos cuadra un montón, nos apetece un montón hacer esa carrera, empezamos a salir a correr, al final empezamos a salir a correr sin ningún tipo de conocimiento, ¿no? Pues viendo un poquito tips en redes sociales, viendo lo que dice un entrenador, lo que dice otro, ayudándome de ella, ChatGPT, de cualquier plan genérico de internet, y nos lanzamos a la calle, nos lanzamos a correr con el objetivo de poder correr esa carrera lo más rápido posible, en el sentido de acortar el tiempo, me refiero, ¿no? Es decir, pues quiero hacer 5 kilómetros de aquí a, no sé, un mes, 2 meses, me apunto a la carrera, incluso esos impulsos de me apunto a la carrera y todavía ni siquiera he empezado a entrenar, por así decirlo, ¿no? Entonces es una de las cosas que me hubiera gustado saber antes de empezar, ¿no? El saber que iba a entrar en ese bucle, que iba a lograr salir de él, que no era nada raro y que todas pasábamos por esa parte, y que por supuesto, si lo hubiera querido, podría haber acortado ese tiempo mucho antes posible, pidiendo ayuda, por supuesto, ¿vale? Al final esto yo estoy hablando desde hace mucho tiempo, cuando no me dedicaba ni siquiera a esto, y mi desconocimiento concretamente de la parte de correr pues era bastante, y tuve muchos momentos de empezar, de lesionarme por querer hacer más de lo que mi cuerpo podía sostener, de dejarlo, de volver a empezar por esa, sobre todo esa reducción de estrés que me suponía y ese disfrute también, por así decirlo. Y bueno, una etapa que todos pasamos y que es maravillosa pasarla, por mucho que si ahora estás en ella te esté costando, ¿no? La segunda de todas, por supuesto, es que si siempre te duele algo, no significa que correr no sea para ti, ni muchísimo menos. Al final las molestias y las lesiones se previenen, no se aguantan, es decir, no debo de seguir corriendo con ese dolor ni muchísimo menos, sino que hay determinados ejercicios, determinadas cositas para estabilizar la musculatura que me está ocasionando esa molestia, que se puede prevenir, que se puede trabajar, por supuesto, y que no significa que no seas corredora, que no puedas correr porque tu cuerpo no esté preparado para ello, pero sí que es cierto que es necesario preparar a ese cuerpo para correr, y no correr y luego prepararlo, ¿no? Porque entonces la lesión y la molestia va a aparecer 100% seguro. La tercera de todas es que correr lento no es correr peor, porque corras lento no vas a progresar más lento, ni vas a ser peor que la media ni peor que el resto, porque totalmente sincera y honesta, siendo entrenadora, habiendo entrenado a más de 300 chicas que han pasado por mis manos, la mayoría comenzando de cero o en niveles tipo intermedios de corro 2 kilómetros, corro 5 kilómetros o así, pero estoy estancada, tengo que decirte que el correr lento y hacerlo progresivo es una de las herramientas más maravillosas y más claves para hacer de correr algo sostenido en el tiempo para ti, para poder aguantarlo, hacerlo un hábito de vida, y por supuesto que seguir progresando y mejorando distancias y tiempos y todo en un futuro, ¿no? Pero muchas veces tendemos a compararnos un montón con redes sociales, con lo que hace otra persona, con esta persona ha empezado a correr hace 2 meses y ya corre 21 kilómetros, o esta otra persona ha empezado hace 3 meses y está corriendo por debajo de 5 el kilómetro, etcétera. Te pido por ahí, por favor, que no te compares, que no te autoexijas, que correr lento y que entrenar lento es entrenar de verdad, que es la base de todo, e incluso las atletas de élite también hacen rodajes lentos en sus entrenamientos, el 80% prácticamente de ellos, así que por ahí te animo un montón a que cuanto más lento empieces, más sostenible lo vas a poder hacer en el tiempo, más lo vas a aguantar, más lo vas a disfrutar y menos pronto lo vas a dejar, por así decirlo, ¿no? Vamos con ese cuarto consejo que me hubiera gustado aprender, y es que realmente no necesitas más tiempo para empezar a correr, no necesitas el momento idóneo, el momento correcto para empezar a correr, ¿no? Y es que muchas veces pensamos que no, cuando tenga más tiempo en el trabajo, cuando los niños sean un poco más mayores, cuando llegue verano que tengo más tiempo, tal, ahí empezaré a entrenar, o ahí valoraré si empezar con un entrenador o no, ¿no? Eso obviamente que no es real, que no es así, siempre van a aparecer inconvenientes, es decir, en verano tendré más tiempo, bueno, pues en verano hace calor y no empiezo porque hace calor, o en septiembre cuando los niños entran al cole y empezamos nuevamente la rutina, pues aparecerán otras 500 millones de cosas más. Entonces te animo, súper animo a que no intentes encontrar el momento ideal, que no intentes encontrar el momento perfecto, porque no existe. Lo perfecto siempre es lo imperfecto, es decir, empezar
cuando sientas esa motivación, cuando tengas las ganas, cuando sientas que lo necesitas, y de ahí empezar a crear ese hábito y esa rutina para que lo puedas mantener en el tiempo, aparezca el calor, aparezca el frío, aparezca mi tía Rita o aparezca lo que sea, ¿no? Entonces no busques excusas de tiempo, necesitas literalmente 30 minutos para poder salir a correr, para poder progresar, para poder correr carreras, etcétera. Así que te animo a no subestimar, a no procrastinar, más bien dicho, esa parte de la excusa del tiempo, por supuesto. He hecho un ojo a chuleta, que tengo por aquí la libreta, en el quinto, que me gustaría compartiros de esos hábitos, es que realmente te conciencias y entiendes que lo que realmente buscas no son los kilómetros. Es decir, no es correr 5 kilómetros, no es correr 10 kilómetros, no es correr 21 kilómetros. Para nada, y te darás cuenta en el momento que empieces con constancia, con estructura y demás, porque a todas mis chicas les pasa literalmente y siempre me acaban diciendo: Ali, llevas razón, ¿no?, cuando me dijiste esto en la llamada, y es que no buscas kilómetros, lo que buscas es tiempo para ti misma, tiempo contigo misma, tiempo de calidad, tiempo para reducir el estrés del día a día, para desconectarte un poco de trabajo, de casa, de familia, de hijos si tienes, y de cositas así, es dedicarte ese ratito de calidad a ti misma donde solo estés tú con tu cabeza, en el que puedas incluso progresar personalmente, porque vas a estar ese tiempo con tu cabeza pensando, despensando, que si esto, que si lo otro, etcétera, y vas a luchar sobre todo contra tu cuerpo y contra tu cabeza en todo momento, diciéndote pues que pares, que esto no es para ti, que porque ha salido, que hoy no era el día, que hace frío, que hace calor, etcétera. Así que entonces te animo a sobre todo a darte cuenta de que esos kilómetros que tú tienes como objetivos no son la meta, pero sí que son ese vehículo para poder llegar a esa meta, ¿no? Entonces cuando entiendas esto te aseguro que todo el resto va a ir muchísimo mejor. En el número 6, por supuesto, este es súper top, y quiero que os lo grabéis a fuego en la cabeza, es que la mente siempre para antes que las piernas. Es decir, cuando en un entrenamiento que teníais estructurado para vosotras, esto es importante, no significa que me voy a poner a correr durante 1 hora porque yo creo que puedo y nunca he corrido y mi cabeza me tiene que decir que puedo correr 1 hora. No, por favor, yo no he dicho eso, súper importante, ¿vale? Pero sí que cuando tengo un entrenamiento estructurado que está hecho por y para mí, que sepas que si ese entrenamiento lo cortas por algún motivo, siempre va a ser tu cabeza y no tus piernas. Y es que la cabeza nos para cuando el cuerpo tan solo ha dado un 30% de todo lo que podría dar, ¿no? O sea, imagínate la potencia que tiene el poder, por así decirlo, que tiene nuestra mente sobre nosotros. Y si realmente a la cabeza se le mete que hoy no es el día, que no estás preparada para correr esos minutos, que ese entrenamiento no es para ti, que no vas a poder, etcétera. O sea, yo te aseguro, y esto lo he vivido yo en mis propias carnes, que no vas a poder con ese entrenamiento y que vas a parar a los 2 minutos, ¿no? Por eso es tan importante esos minutos de inicio, donde se hacen tan complicados muchas veces, porque partimos del cuerpo de estar totalmente en reposo a entrar a correr así como de la nada, muchas veces sin aclimatación, sin calentamiento y sin nada. Son los más duros al final de todos esos primeros minutos, donde literalmente dices, pues lo dejo y me voy a casa, ¿no? Y por eso muchas veces os digo que para evitar procrastinar el salir a correr y definitivamente el hacerlo, os animo a que os pongáis la ropa al inicio del día, si podéis, y si no, cuando lleguéis a casa y vais a salir a la hora o así, os pongáis directamente la ropa de deporte, haciendo un acto como de confianza y un acto de valentía con nosotras mismas, de ya me he puesto la ropa, o sea, no hay otra que no sea salir a correr, ¿no? O sea, no voy a buscar excusas de tiempo, no voy a buscar excusas de que estoy cansada, etcétera, porque sé que el retorno que va a tener el que yo haya salido a correr es mucho mayor que el de haberme vestido, quedarme en casa en el sofá y después estar lamentándome de que no salí a correr, de que hubiera tenido el tiempo, de que debía hacerlo y cosas así, ¿no? Entonces, quiero que entiendas súper bien que siempre la mente va a poder más que las piernas, siempre y cuando el contexto sea el adecuado para ti, ¿no? Y con esto encadeno el siguiente, el número 7, que es que una salida imperfecta siempre es mejor que una salida no hecha, es decir, mejor hecho que perfecto. Esta frase es algo que mis chicas tienen muy en la cabeza metida, porque se la repito hasta la saciedad, ¿no? Siempre es mejor un entrenamiento hecho antes que perfecto, ¿no? Y con esto, ¿qué quiero decir?
que si tú hoy te tocaban, por ejemplo, 30 minutos corriendo y tienes 15 o tienes 20 porque se te ha echado el tiempo encima, porque no tienes más tiempo y demás, mejor 15 o 20 que 0, y eso 100%, y tu cuerpo te lo va a agradecer, y tú como tu cabeza, tu persona, te lo va a agradecer también un montón, porque vas a seguir teniendo ese compromiso contigo misma, que al final es uno de los objetivos por los cuales has empezado a correr, tener ese compromiso contigo misma, ese hábito, esa rutina, ese estilo de vida, esa salud, etcétera. Entonces, siempre que puedas, mejor hecho que perfecto, tatúatelo donde quieras. Que tengo 10 minutos, pues hago 10 minutos, que tengo 20, hago 20, que tengo 5, pues me hago una rutina de fuerza express en casa de 5 minutos, y te aseguro que eso va a crear un compromiso y una confianza en ti misma, que es que no te va a hacer falta ni pensar en que tienes que entrenar, ni muchísimo menos, porque tu cuerpo te lo va a pedir, vas a saber que te sientes súper bien, y por supuesto que lo vas a disfrutar un montón, ¿no? Y encadenando con esto, vamos con la 8, que concretamente fue que años haciéndolo sola me costaron mucho más que si hubiera pedido ayuda, ¿no? Yo soy muy cabezona, me cuesta mucho pedir ayuda. Sí que es cierto que desde que estoy en todo el mundo este del online y demás, trabajando con asesorías y esto, he aprendido súper bien a pedir ayuda, a trabajar con diferentes mentores, a pagar dinero a esos mentores para que me acerquen a mi objetivo pues más rápido, sin tener que chocarme tantas veces, ¿no? Esto era algo que yo antes no contemplaba, que era súper tozuda, que creía que yo sola podía con todo, y sin duda antes de empezar con toda la parte de entrenamiento de running y demás, que estaba entrenando a niños pequeños de fútbol y todo esto, estuve mucho tiempo dándome cabezazos contra la pared con toda la parte de correr, porque no sabía cómo hacerlo literalmente. O sea, estaba en un punto en el que me sentía estancada, me sentía frustrada, me sentía agobiada porque no lograba superarme, por así decirlo, y probablemente todo ese tiempo que dediqué a estar pensando en cómo hacerlo mejor, en cómo hacerlo tal, en lesionarme, en frustrarme, en dejarlo, en volver a comenzar, si hubiera levantado la mano, hubiera pedido ayuda, hubiera invertido en mí misma, pues ese camino lo hubiera acortado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso es algo, pues, lo que os comentaba, que estoy aprendiendo a hacer ahora con la parte del negocio, con también la parte de mi entrenamiento, por supuesto, porque ¿por qué no un entrenador puede ser entrenado por alguien externo, ¿no? O sea, yo me puedo entrenar a mí misma, llevo muchos años entrenándome, pero probablemente ahora vaya a dar el salto a delegar esa parte para quitarme autoexigencia, quitarme presión, porque en el momento en que tú dejas que tu entrenamiento y tus objetivos dejan de depender de ti misma, sino que recaen en otra persona que se encarga de planificarlo y estructurarlo por ti, os aseguro que la cabeza entra como en otro estado totalmente, empiezas a entrenar mucho más tranquila, mucho más relajada, sin tener esa presión propia, ¿no? De estaré haciendo bien, me estaré poniendo bien en el entrenamiento, esto será mucho para mí, será poco para mí, para mi objetivo, etc. Entonces me hubiera encantado saber que el pedir ayuda iba a ser una de las claves súper, súper importantes para mí, que me iba a ayudar a progresar mucho más rápido, por supuesto, y sobre todo a progresar mucho mejor, sin evitar lesiones, sin evitar frustraciones y todo esto. Y por último, y no menos importante, por supuesto, sin duda, es que el running, la parte de correr, te va a cambiar la cabeza y no las piernas. O sea, es que esto 100%. La parte de que correr va a crear un compromiso súper bonito contigo misma, un orgullo súper bonito contigo misma, vas a poder verte en situaciones que jamás hubieras soñado que podrías conseguir, te vas a sentir súper orgullosa, muchísimo, o sea, te lo aseguro, muy, muy orgullosa de ti misma, y sobre todo vas a crecer mucho personalmente, ¿no? El continuamente ponerte micro objetivos que no tienen por qué ser carreras, puede ser disfrutar más corriendo, como yo trabajo con muchas chicas, puede ser oye, dejar de fatigarme tanto mientras corro, dejar de ahogarme, o tener ganas de salir a correr, sentir todo eso y realmente poder mantenerlo en el tiempo, etcétera, va a hacer que construyas una mentalidad y un poder a nivel mental que también te va a favorecer en muchos otros ámbitos de tu vida, ¿no? Como por ejemplo en gestión del estrés en el trabajo, pues vas a saber calmarte. ¿Por qué? Porque corriendo se trabaja un montón la atención, ¿vale? Y se trabaja un montón la conversación contigo misma, por así decirlo, ¿no? O sea, es un momento en el que tú estás conversando contigo misma. Yo muchas veces me imagino conversaciones conmigo en el que me hago preguntas, me respondo tal cual, y eso me hace crecer muchísimo profesionalmente como persona, por supuesto, y poder extrapolarlo a otros ámbitos de mi vida. Así que me hubiera encantado saber esta parte, saber que ya no iba a necesitar motivación para salir porque iba a crear esa rutina, que iba a tener ganas de salir todos los días simplemente por desfogar, por quitarme estrés y por estar tranquila conmigo misma, y entender
que esto finalmente era lo que buscaba, más allá de kilómetros, de tiempos y todo esto. Así que nada, este ha sido un poquito el resumen de las 9 cosas que me hubiera encantado saber antes de empezar a correr, que a día de hoy sigo aplicando, que sigo trabajando con todas las chicas, ¿no? Con las más de 200, 300 chicas con las que he trabajado, con las que hemos pasado de disfrutar, o sea, de no disfrutar corriendo, de tener lesiones y demás, a empezar como objetivo número 1 disfrutar corriendo, como objetivo número 2 construir esa base aeróbica y como objetivo número 3 empezar a construir un mayor trabajo más específico, lograr objetivos, lograr carreras y seguir disfrutando. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Como siempre, tienes el link abajo para hablar directamente conmigo por WhatsApp en caso de que pues, te apetezca ver tu caso más específico, trabajar uno a uno conmigo y sin problema lo vemos ahí dentro. Chao, chao.